¿Qué esconden los rincones más lejanos del universo? Desde sombras humanas en Marte hasta figuras imposibles en los anillos de Saturno, cada descubrimiento nos empuja a cuestionar todo lo que creemos saber. Pero, ¿y si lo que hemos visto no son simples coincidencias? ¿Qué pasa cuando una sombra parece caminar en la Luna o cuando una figura angelical emerge en el desierto marciano? En este viaje exploraremos los misterios más desconcertantes del cosmos, donde la ciencia y lo desconocido se enfrentan en un espectáculo que no podrás dejar de mirar. Prepárate, porque nada es lo que parece. ¿Qué podría estar oculto en las sombras de Marte? Las primeras imágenes llegaron y con ellas nació la intriga. Una sombra, tan nítida como inquietante, apareció en la superficie del planeta rojo, capturada por las incansables cámaras de los rovers enviados por la humanidad. ¿Cómo es posible que una figura semejante a un humano se proyecte sobre un terreno árido y desolado? Los científicos hablaron de ilusiones ópticas, pero no convencieron a todos. En otras imágenes, se descubrieron esculturas antropomórficas, estructuras con patrones regulares que desafiaban la idea de formaciones naturales, y lo más fascinante, un pasaje que parecía una puerta tallada en roca. Es imposible no preguntarse, ¿quién o qué dejó estas marcas? Las teorías van desde fenómenos naturales hasta las inevitables especulaciones sobre civilizaciones alienígenas. Cada análisis científico parece abrir más preguntas de las que responde. Los expertos aseguran que estos fenómenos son producto del viento, la erosión y sobre todo de nuestra propia imaginación. ¿Pero acaso no es en el límite entre la ciencia y la fantasía donde se esconden las mayores verdades? Conforme se analizan más datos, los enigmas de Marte crecen. Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado. Porque además de sombras y esculturas, otro fenómeno mucho más extraño espera a ser desentrañado. Algo que a primera vista parece salido de una pesadilla primaveral. Las arañas de Marte son reales. Desde las entrañas del planeta emergieron figuras que parecían insectos gigantes. Las imágenes tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter dejaron a muchos boquiabiertos. Las supuestas arañas se extendían sobre la superficie del planeta rojo, como si hubieran esperado siglos para salir a la luz. Sin embargo, los científicos intervinieron rápidamente para calmar los rumores. Según sus análisis, estas arañas no eran criaturas, sino áreas de tierra donde el dióxido de carbono congelado bajo la superficie se había sublimado, liberando chorros de gas y levantando polvo oscuro. Pero la explicación no calmó la curiosidad de todos. ¿Por qué solo aparecen durante la primavera marciana? ¿Podría haber algo más en estas formas que lo que muestran las frías ecuaciones? Mientras estas arañas desafiaban la imaginación de la humanidad, otra figura emergía en el cielo marciano deslumbrando por su belleza, algo que parecía diseñado por manos divinas, un ángel de Marte. Un ángel con alas en el planeta rojo. En medio del desierto marciano apareció algo que nadie esperaba, un ángel. En el año 2020, las cámaras de la Mars Express captaron una figura que parecía desafiar la lógica. Sus alas extendidas y su halo brillante evocaban imágenes celestiales. ¿Podría Marte estar enviándonos un mensaje? ¿O simplemente era otro truco de la naturaleza? Los científicos no tardaron en dar su versión. Las alas eran el resultado de la sublimación de hielo, y el halo y la cabeza eran vestigios de un antiguo impacto de meteorito. Pero había algo en la imagen que parecía más que eso. Tal vez era la combinación de luces y sombras, o la perfección de su forma. A pesar de las explicaciones racionales, el ángel sigue siendo un símbolo de la capacidad de Marte para sorprendernos. Y justo cuando parecía que nada podía superar esa visión, otro hallazgo puso a prueba nuestra percepción. Objetos que se asemejaban a partes de un cuerpo fosilizado, ocultos entre las rocas marcianas. ¿Un fémur en Marte? El misterio que no se puede ignorar. Cuando el rover Curiosity envió la imagen, nadie podía creer lo que veía. Entre las rocas algo se alzaba inconfundible. Una figura alargada que recordaba a un fémur humano. Más adelante otro objeto similar apareció en el mismo planeta, pero esta vez parecía una pierna robótica. Las redes explotaron con teorías que iban desde restos de antiguas civilizaciones hasta pruebas de vida marciana. Los expertos, por supuesto, apelaron a la ciencia. Explicaron que la erosión y el viento pueden esculpir las piedras de formas caprichosas, haciéndolas parecer algo que no son. Incluso señalaron el fenómeno de la pareidolia, esa tendencia del cerebro humano a encontrar patrones familiares en lo desconocido. Pero, ¿es solo eso?
¿Cómo ignorar la posibilidad de que estas figuras sean algo más que casualidades geológicas? La controversia apenas había comenzado cuando apareció algo que llevó este debate a nuevas alturas. En el corazón del hemisferio norte de Marte, la cara más icónica de todo el sistema solar esperaba su turno para ser analizada. La cara de Marte, erosión o mensaje de otra era. En 1976, la sonda Viking 1 capturó una imagen que dejó al mundo sin aliento. Una formación rocosa situada en la región de Cidonia parecía una cara humana que miraba al cielo. Con 2 kilómetros de longitud, su perfección parecía casi imposible de explicar. Mientras los científicos aseguraban que la formación era simplemente el resultado del viento y la erosión, los defensores de las teorías de civilizaciones marcianas vieron otra cosa: un rostro, una ciudad, un mensaje. Incluso Richard Hoagland, conocido por sus teorías conspirativas, afirmó que la cara de Marte era prueba de una antigua civilización avanzada. Las fotografías posteriores, con mayor resolución, mostraron un relieve más tosco y menos humano, pero la fascinación no disminuyó. Marte parecía lleno de secretos, pero no era el único planeta con sorpresas, porque mientras buscábamos respuestas en su superficie, los anillos de Saturno guardaban un misterio que desafiaría incluso a los más escépticos. Un pasaje oculto en Marte que desafía la lógica. En mayo del año 2022, el rover Curiosity capturó una fotografía que dejó a la comunidad científica y al público en general completamente asombrados. En la superficie rocosa del planeta rojo, apareció lo que parecía ser la entrada a un pasaje perfectamente delineado, con paredes lisas y un interior oscuro que sugería un espacio hueco. Frente a esta supuesta puerta, el terreno mostraba una curiosa zona pisoteada, como si algo hubiese transitado por allí. Las redes sociales se inundaron de teorías que iban desde una construcción alienígena hasta indicios de una antigua civilización marciana. Sin embargo, los científicos ofrecieron una explicación mucho más mundana. Se trataba, según ellos, de un simple juego de luces y sombras combinado con el desgaste natural de la roca. ¿Pero es eso suficiente para descartar las preguntas? Incluso las explicaciones más simples no logran borrar la intriga que provoca observar esta peculiar formación. Mientras Marte sigue revelando misterios en cada esquina, algo aún más extraño aguardaba entre las sombras de otro de sus paisajes. Porque si creías que lo habías visto todo, espera a conocer el hallazgo que parecía un plato de fideos esparcido en medio del desierto marciano. ¿Fideos en Marte? El hallazgo que nadie pudo explicar. En julio del año 2022, el rover Perseverance fotografió algo que desconcertó incluso a los científicos más experimentados. Entre el polvo rojizo del cráter G0, apareció una formación que parecía una maraña de fideos enredados o tal vez los restos de una criatura marina, como algas secas o incluso una medusa fosilizada. El hallazgo, capturado con total claridad, parecía una prueba contundente de que Marte aún guardaba secretos impensables. Sin embargo, los científicos de la NASA ofrecieron una explicación más pragmática. Aquellos fideos no eran más que fragmentos de una manta térmica desprendida del propio rover, arrastrados por los vientos marcianos hasta aquella ubicación. Pero había algo inquietante en la composición de la imagen. El terreno que rodeaba el hallazgo, con su apariencia similar al suelo marino, no hacía más que avivar la imaginación de quienes seguían la exploración desde la Tierra. Es que el cráter G0, según se cree, alguna vez albergó un enorme lago, y los rastros de su pasado acuático todavía son evidentes en la región. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Es posible que algo más que simples mantas térmicas se haya quedado atrapado en el tiempo en ese antiguo paisaje? A medida que el Perseverance seguía avanzando, un nuevo descubrimiento alimentó aún más la especulación. Esta vez, no se trataba de restos, sino de algo que muchos consideraron un fósil marciano. Una piedra que parecía un cráneo extraterrestre. El silencio de Marte no puede ocultar sus secretos para siempre. En el año 2016, el rover Curiosity fotografió un objeto que rápidamente capturó la atención de los aficionados al espacio y los científicos por igual. Allí, entre las rocas de un paisaje aparentemente desolado, apareció algo que muchos describieron como el cráneo de una criatura extraterrestre. Con una cuenca ocular alargada, una estructura que recordaba a una mandíbula y detalles inusuales en su superficie, la roca parecía salida directamente de una película de ciencia ficción. Por supuesto, los expertos intentaron calmar las aguas. Según ellos, este cráneo no era más que una formación rocosa con formas curiosas,
moldeada por el viento y la erosión a lo largo de millones de años. Sin embargo, la perfección de sus detalles y la similitud con estructuras óseas dejaron a muchos con dudas razonables. Después de todo, Marte ya nos había sorprendido antes, y esta no sería la última vez. El rover continuó explorando, pero no tuvo que avanzar mucho para encontrar algo igualmente desconcertante: la silueta de lo que parecía ser una mujer, capturada en una de las imágenes más intrigantes hasta la fecha. Una mujer en Marte. ¿Visión o realidad? ¿Cómo explicar lo inexplicable? En una de las tantas fotografías tomadas por el rover Curiosity, algo extraordinario apareció en el fondo: una silueta femenina, aparentemente de pie entre las rocas marcianas. La figura, aunque pequeña, parecía tener una postura humana, con detalles que sugerían un brazo extendido y una postura erguida. ¿Podría ser esto una prueba de vida inteligente o simplemente una ilusión óptica? Los científicos fueron rápidos en responder. La figura, dijeron, era apenas una roca erosionada que bajo ciertos ángulos daba la impresión de ser algo más. Pero esta explicación no fue suficiente para quienes siguen con atención cada hallazgo en Marte. La imagen fue analizada en detalle, y aunque los expertos insistieron en que no había nada más allá de una coincidencia visual, la imaginación de millones de personas ya había volado muy lejos. Y es que no se trataba solo de esta figura aislada. En otra fotografía tomada por el mismo rover, un destello de luz en el horizonte sugería que Marte todavía tenía mucho por revelar. ¿Qué podría ser este destello misterioso? ¿Y cómo encajaba en todo lo que ya sabíamos del planeta rojo? Un destello en el horizonte, el misterio de la luz en Marte. En el año 2014, el rover Curiosity capturó algo que desconcertó incluso a los más escépticos: un destello de luz brillante que parecía emanar del horizonte marciano. La imagen, captada en plena exploración, mostraba un punto luminoso en medio del árido paisaje del planeta rojo. ¿De dónde provenía esta luz? ¿Era una señal o simplemente un fenómeno natural? Los científicos de la NASA, como era de esperarse, ofrecieron una explicación basada en la física. Según ellos, este destello fue causado por rayos cósmicos interactuando con los sensores de la cámara del rover. Estos rayos, partículas subatómicas que viajan a través del espacio, suelen producir efectos ópticos como este cuando impactan sobre superficies sensibles. Pero la explicación no logró acallar del todo las especulaciones. El destello marciano se convirtió en uno de los misterios más comentados de la exploración espacial, un recordatorio de que incluso en un planeta tan estudiado como Marte, siempre hay lugar para la sorpresa. Y mientras el Curiosity continuaba enviando imágenes, Marte no dejaba de sorprendernos, especialmente con un fenómeno que lo conectaba de manera inesperada con otro rincón del sistema solar: el enigmático hexágono de Saturno, una maravilla cósmica. La exploración de Marte nos ha dejado perplejos con sus misterios, pero el sistema solar guarda más sorpresas. Al dirigir nuestra mirada hacia Saturno nos encontramos con un fenómeno que desafía la comprensión: un hexágono perfecto en su polo norte. Este patrón, de aproximadamente 25.000 kilómetros de diámetro, fue observado por primera vez en los años 80 por las sondas Voyager y más recientemente por la misión Cassini. Se trata de una corriente en chorro que forma una figura geométrica precisa, algo sin precedentes en otros planetas. Los científicos han propuesto diversas teorías para explicar este fenómeno. Un estudio de la Universidad de Harvard sugiere que el hexágono podría originarse a partir de corrientes atmosféricas profundas que interactúan de manera compleja, generando esta forma inusual. Además, observaciones recientes han detectado un vórtice similar en la estratosfera de Saturno, lo que indica que este patrón podría extenderse a diferentes capas de la atmósfera del planeta. Este descubrimiento nos recuerda que, aunque hemos avanzado en la exploración espacial, aún hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión. El hexágono de Saturno no solo es una curiosidad científica, sino también una muestra de la complejidad y belleza del universo. Mientras continuamos desentrañando los misterios de Saturno, otro enigma surge en sus anillos. Un objeto peculiar, conocido como Peggy, ha sido detectado alterando la estructura de los anillos del planeta, desafiando nuestras nociones sobre la dinámica de estos sistemas. Peggy, ¿la nueva luna de Saturno o algo más? Apenas habíamos asimilado la perfección del hexágono en Saturno cuando un nuevo enigma apareció en los anillos del gigante gaseoso. En el año 2014, durante los últimos años de la misión Cassini, los científicos observaron una anomalía en las imágenes capturadas: un objeto diminuto que parecía estar alterando la estructura de los anillos de Saturno.
Bautizado como Peggy, este cuerpo de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro dejó perplejos a los astrónomos. ¿Qué podía ser Peggy? Algunas teorías iniciales sugerían que podría tratarse de una luna en formación, atrapada entre el material de los anillos. Sin embargo, su comportamiento era inusual. Parecía desplazarse de manera errática, afectando la distribución de los anillos en su trayectoria. Los patrones ondulantes que dejó a su paso indicaban una interacción gravitacional, pero su composición y origen seguían siendo un misterio. La misión Cassini intentó captar más detalles sobre Peggy antes de concluir su misión en el año 2017. Aunque no se obtuvo una imagen directa de este objeto, las perturbaciones detectadas en los anillos permitieron inferir su presencia. El fenómeno recordó a otros misterios espaciales como Oumuamua, el objeto interestelar que atravesó el sistema solar con una trayectoria similarmente intrigante. Peggy se convirtió en un símbolo de cuánto nos queda por aprender sobre los procesos dinámicos en los anillos planetarios. Además, su descubrimiento planteó preguntas sobre otros fenómenos en el sistema solar. Porque si bien Peggy parecía ser un capricho gravitacional, Saturno aún tenía más sorpresas guardadas entre sus lunas. Y es que, justo cuando la atención se centraba en Peggy, uno de los satélites más pequeños del planeta reveló una forma tan extraña que las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Pan, como lo llamaron, nos recuerda que el cosmos no deja de maravillarnos. Pan, la luna que parece un platillo volador. Desde el interior de los anillos de Saturno emerge una figura que desafía la imaginación. Entre las muchas lunas del gigante gaseoso, ninguna es tan peculiar como Pan, un satélite de apenas 34 kilómetros de diámetro cuya forma parece salida de una película de ciencia ficción. Visto de cerca, su apariencia recuerda a un platillo volador, con un borde plano que lo hace único entre las lunas conocidas del sistema solar. Los científicos explican que la forma de Pan puede deberse a su interacción con los anillos que lo rodean. Al orbitar dentro de un segmento conocido como la división de Encke, este pequeño satélite recoge material de los anillos, formando su característico borde en forma de cresta. Sin embargo, su simetría casi perfecta y su apariencia poco convencional han llevado a algunos a especular que podría ser algo más que una simple formación natural. Desde su descubrimiento, Pan ha sido objeto de fascinación y debate. Mientras la comunidad científica continúa investigando su composición, otros ven en su diseño una posible señal de intervención artificial, una teoría que gana adeptos en círculos interesados en la vida extraterrestre. Pero más allá de las especulaciones, Pan nos recuerda que Saturno no solo es un gigante rodeado de anillos, sino también un planeta lleno de pequeñas y extrañas maravillas. Sin embargo, Pan no es el único satélite que ha generado preguntas. Al otro lado del sistema solar, otra luna, esta vez de Urano, parece haber vivido un destino aún más dramático, con una historia escrita en sus cicatrices profundas. Pero, ¿qué podría haber causado una destrucción tan impresionante y un renacimiento tan inquietante? Cuando observamos Miranda, parece que la luna misma lleva las cicatrices de un pasado tumultuoso. Orbitando alrededor de Urano, esta pequeña luna de 500 kilómetros de diámetro es una de las más extrañas del sistema solar. Su superficie está marcada por cicatrices profundas, cañones gigantescos y estructuras que parecen surcos tallados por manos invisibles. Pero lo más sorprendente no es su apariencia, sino lo que podría haber causado tales formaciones. Los científicos creen que Miranda pudo haber sufrido un impacto masivo en algún momento de su historia, lo que llevó a su destrucción casi total. Fragmentos dispersos de la Luna podrían haberse reagrupado bajo la influencia de su gravedad, formando de nuevo este satélite irregular. Este proceso de reconstrucción dejó huellas evidentes en su superficie, con valles y montañas que desafían las leyes naturales conocidas. Una de estas montañas, de 20 kilómetros de altura, se alza como una de las más altas jamás observadas en un cuerpo celeste. Sin embargo, Miranda no solo fascina por sus marcas visibles. Su composición sugiere que bajo su superficie podría haber capas de hielo y roca, posiblemente mezcladas con materiales que aún no se comprenden del todo. Las misiones que han estudiado esta luna desde lejos han planteado más preguntas que respuestas. ¿Podría ser que la historia de Miranda contenga pistas sobre cómo otros satélites o incluso planetas enteros se formaron después de colisiones catastróficas? Pero si Miranda nos ofrece un vistazo a lo que puede ocurrir cuando un cuerpo celeste se destruye y reconstruye, hay otro satélite mucho más cercano que guarda un misterio completamente distinto. En la Luna, nuestro fiel compañero,
Se capturó algo que parece casi imposible de explicar. Una sombra que parece proyectar la forma de un ser humano. La pregunta ahora es, ¿qué podría estar caminando en la superficie lunar? ¿Un caminante en la Luna? La sombra que nadie puede olvidar. Cuando creíamos conocer cada rincón de la Luna, algo cambió esa certeza para siempre. En el año 2009, un astrónomo aficionado exploraba imágenes de la superficie lunar a través de Google Moon, cuando descubrió algo que heló su sangre. Una sombra alargada y nítida se proyectaba sobre el terreno polvoriento, y su forma era inconfundible. Parecía la figura de un ser humano caminando. La noticia rápidamente se viralizó, y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos teóricos sugirieron que la sombra podría ser el rastro de una estatua antropomórfica, tal vez similar a las grandes construcciones de antiguas civilizaciones terrestres como el Coloso de Rodas. Sin embargo, los astrónomos oficiales desestimaron esta idea, atribuyendo el fenómeno a una simple ilusión óptica causada por la combinación de formaciones rocosas y el ángulo de la luz solar. Pero el debate estaba lejos de terminar. ¿Cómo explicar la perfección de la figura? ¿Y por qué no se había observado antes? A pesar de las explicaciones científicas, la sombra sigue alimentando la imaginación de quienes buscan respuestas fuera de los límites de nuestro conocimiento actual. ¿Podría ser este un indicio de una presencia desconocida en nuestro satélite? ¿O acaso es una señal de que la Luna aún guarda secretos que escapan a nuestra comprensión? Mientras el misterio de la sombra persiste, otro planeta vecino nos recuerda que incluso en los entornos más extremos pueden surgir enigmas aún más desconcertantes. Venus, con su atmósfera abrasadora, alberga un hallazgo que desafía las probabilidades. Figuras extrañas que parecen moverse entre el caos de su superficie. Lo que allí se descubrió cambia por completo nuestra visión del segundo planeta del sistema solar. Figuras en Venus que parecen moverse entre las llamas. En el infierno abrasador de Venus algo extraño fue captado en una serie de fotografías. En 1981, la sonda soviética Venera 13 logró lo que pocos imaginaron posible. Sobrevivió durante 127 minutos en la superficie infernal del planeta, suficiente para enviar imágenes que aún hoy generan debates. Entre las tomas, los científicos observaron tres formas misteriosas, denominadas el disco, la aleta negra y el escorpión. Lo más asombroso fue que, según los informes, estas figuras parecían moverse o cambiar de forma entre una imagen y otra. Las temperaturas en Venus alcanzan los 460 grados Celsius, lo que hace prácticamente imposible la existencia de vida tal como la conocemos. Por eso, la comunidad científica rápidamente explicó que las figuras no eran más que reflejos, sombras o incluso interferencias en el equipo de la sonda. Sin embargo, esta explicación no convenció a todos. ¿Cómo justificar la precisión y el movimiento observado? Podría tratarse de una forma de vida adaptada a las extremas condiciones venusinas o incluso de un fenómeno que aún no entendemos. Lo cierto es que Venus, con su atmósfera cargada de dióxido de carbono y lluvias de ácido sulfúrico, continúa siendo uno de los lugares más hostiles pero fascinantes del sistema solar. Las figuras captadas por Venera 13 son un recordatorio de que, incluso en los entornos más extremos, el universo encuentra formas de sorprendernos. Y mientras las preguntas sobre Venus permanecen sin respuesta, las imágenes de otro planeta nos hacen volver la mirada hacia nuestro propio mundo, porque desde la órbita, estructuras terrestres como las pirámides de Giza o la Gran Muralla China adquieren un aspecto que bien podría confundirse con formaciones de otro mundo. ¿Qué podemos aprender de estas perspectivas inesperadas? Las pirámides y la Gran Muralla vistas desde el espacio. ¿Simples ilusiones ópticas? Desde el espacio nuestra perspectiva cambia por completo. Las fotografías tomadas por satélites han mostrado cómo algunas de las construcciones más emblemáticas de la Tierra, como las pirámides de Giza y la Gran Muralla China, adquieren una apariencia que las hace casi irreconocibles. Desde miles de kilómetros de altura, estos monumentos, símbolo del ingenio humano, parecen formas geométricas extrañas o líneas que se funden con el paisaje, recordando las figuras anómalas vistas en otros planetas. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Podrían los objetos que observamos en Marte o Venus ser el equivalente extraterrestre de estas grandes estructuras? Algunos científicos sugieren que la forma en que interpretamos estas imágenes depende de factores como la resolución de las cámaras o los ángulos desde los que se capturan.
Lo que para nosotros podría parecer una cara en Marte, bien podría ser una simple formación rocosa. Del mismo modo, si alguien ajeno al planeta viera las pirámides desde el espacio, pensaría que fueron construidas por humanos o que son obra de la naturaleza. Pero estas imágenes también han alimentado especulaciones. Para los defensores de teorías más osadas, el hecho de que estas construcciones sean visibles desde el espacio es una prueba de que civilizaciones antiguas buscaban dejar marcas visibles para observadores lejanos. Sin embargo, los expertos insisten en que estas observaciones no son más que ilusiones ópticas que se magnifican en la distancia. Y si estas maravillas terrestres nos hacen cuestionar nuestras interpretaciones, hay algo más allá que nos obliga a pensar en posibilidades insospechadas.